Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles, en toda el área metropolitana del municipio de Medellín, de Antioquia, de todo Colombia y de cualquier lugar del mundo donde se invoca el glorioso nombre del Señor Jesús. Es una bendición muy especial que el Señor nos regala poder volver a estar en esta transmisión en vivo para compartir, para tener amistad, tener compañerismo en la presencia de nuestro Dios, también con todos nuestros amigos, poder disfrutar de la buena palabra del Señor, de la comunión, adorar juntos al Señor, poder unirnos en un mismo propósito, en una misma mente, en un mismo corazón. También hemos abierto nuestro canal en YouTube. Nuestro canal se llama Cristo Biblia. Suscríbase a nuestro canal, active la campana de notificaciones. Cada día estamos subiendo nuevos videos. Allí usted puede encontrar una serie de mensajes muy variados, con unas temáticas muy interesantes, muy edificantes, que van a ser de mucha bendición para usted. Usted puede bajar esos videos, convertirlos en audio, puede compartirlos con sus amigos, sus familiares, sus conocidos. Lo importante es que la palabra del Señor siga llegando a muchos corazones, a muchas personas. Es la poderosa palabra del Señor la que puede cambiar vidas, puede libertar del pecado, puede salvar. Gracias a Dios por su palabra. También puede seguir nuestra página en Facebook. Nuestra página se llama Cristo Biblia. Allí va a encontrar mensajes en video, mensajes escritos. Próximamente subiremos mensajes en audio para compartir con todos ustedes. Y Dios nos va dando muchas cosas lindas para edificar el pueblo del Señor. Así que todo esto es para la gloria del Señor, para que el pueblo del Señor se siga nutriendo, para que el pueblo del Señor se siga alimentando con la buena palabra del Señor. Gracias a Dios. Y vamos a leer la Biblia. Hay un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso 1 al 3. Mateo 24, verso 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Todos en sus casas, abriendo la palabra del Señor. En el Evangelio según Mateo capítulo 24, verso 1 al 3, dice la palabra del Señor así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, al Señor, que el Señor nos bendiga a través de su palabra en esta hora. Que el Señor con su Espíritu Santo, con su poder, su gracia, su sabiduría, nos ilumine, nos guíe en esta enseñanza, en este mensaje, que es para la gloria del Señor y es para edificación
de la iglesia del Señor. Oremos todos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Rey del universo, Salvador de nuestras almas, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia. Es un gran honor, una bendición podernos sentar a tus pies para recibir tu palabra, tu enseñanza. Rogamos, Señor, que en esta hora tú nos bendigas. Rogamos, Señor, que en esta hora hables a nuestro corazón con la palabra poderosa, con tu espíritu. Ayuda a tu siervo a impartir esta enseñanza con claridad, con sencillez, con amor, con la sabiduría que tú das. Padre Celestial, salva a los amigos que están recibiendo el mensaje de tu palabra. Hay unos amigos que necesitan ser salvos. Libértalos, guíalos al arrepentimiento, trata con ellos, revélales tu nombre, tu palabra, cambia sus vidas, dales vida eterna. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El tema propuesto para esta ocasión se llama Señales que anteceden a la segunda venida de Cristo. Basados en Mateo 24, verso 1 al 3. Hay aquí unas preguntas muy interesantes que los discípulos hicieron al Señor Jesús en sus días. Los discípulos preguntaron a Cristo, ¿cuándo sucederá la gran tribulación? Eso era lo que estaban preguntando. Los discípulos preguntaron a Cristo, ¿qué señales habrían antes de su segunda venida? Esto fue lo que los discípulos preguntaron al Señor Jesús. Y entonces Cristo comienza a responder estas preguntas y a declarar que habría varias señales que involucrarían varios aspectos. Mire bien, señales que anteceden la segunda venida de Cristo. Y aquí debemos tener una claridad. Y es que una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, los cristianos, los creyentes del Evangelio, de la sana doctrina, de la unicidad de Dios, bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, no estamos esperando la segunda venida de Cristo. O no nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo. Nos estamos preparando y debemos estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Porque antes de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es. En la ocasión anterior estuve hablando de las diferencias que hay entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Y una de las diferencias bien marcadas es que el arrebatamiento de la iglesia ocurre 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, el Señor, si hoy se llevara la iglesia, se manifestaría luego el hombre de pecado. Reinaría ese hombre de pecado, el anticristo, 7 años sobre este mundo. Y mientras el anticristo está reinando aquí en este mundo, en el cielo, estaremos nosotros primero en el tribunal de Cristo y luego en las bodas del Cordero. Entonces, primero es el arrebatamiento de la iglesia. Luego será la segunda venida de Cristo. Es fácil entenderlo así.
Otros predicadores lo enseñan diciendo que la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Primera etapa, viene hasta las nubes y arrebata la iglesia, y 7 años después viene hasta la tierra. En la primera etapa solo la iglesia lo verá. En la segunda etapa todo ojo lo verá. Esa es otra manera de entenderlo también. Pero es bien interesante entender el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Entonces, los discípulos preguntaron por la segunda venida de Cristo, no preguntaron por el arrebatamiento de la iglesia. Preguntaron cuándo sería la segunda venida de Cristo, qué señales habría, cuándo sería el fin del siglo, cuándo sería entonces la gran tribulación. Y cuando habla del final del siglo allí, no se está refiriendo a un siglo de 100 años. Se está refiriendo cuándo terminaría este sistema que hay ahora en el mundo. Este sistema de cosas como lo conocemos hoy. Este sistema va a llegar a su final, va a llegar a su término en su momento. Entonces, las señales que Cristo mencionó involucran varios aspectos. Está el aspecto político. Mateo 24, verso 6 al 8. Mire lo que dijo Cristo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Amén. Fíjense que en el mundo político hay una cantidad de naciones, de países, haciendo alianzas, buscando la tan anhelada paz, porque hay guerras, porque hay rumores de guerras. Entonces están buscando solucionar los problemas de fronteras. Están buscando solucionar los problemas de diferencias de ideologías entre países. Y hay una cantidad de países armados literalmente hasta los dientes con toda clase de armas biológicas, nucleares y también todo lo que tiene que ver con armamento convencional. Hay una cantidad de países, de potencias mundiales listos para la guerra. Están tratando de solucionar problemas de salud. Nada menos día y noche ahora están trabajando por el asunto del bicho, de la peste que se ha venido sobre el mundo entero, haciendo experimentos, buscando solucionar pronto este problema de pandemia mundial. En eso están. Entonces lo que se ha venido ahora es cumplimiento de lo que el Señor dijo. Cumplimiento, y hace rato viene en ese cumplimiento, porque guerras y rumores de guerra, hace rato el mundo está en eso. Pestes, hace rato han aparecido pestes en el mundo. Ustedes recordarán unos años atrás, un tiempo atrás, la historia habla de la peste bubónica, o también habla de la peste negra. Se habla de la influenza o la gripe española. Se habla de la gripe aviar. Se habla del antras. Se habla del ébola. Se habla hace rato del SIDA. Se habla ahora del COVID-19. Y así
hace rato lo que el Señor profetizó se está cumpliendo. Hace rato esto está ya en el mundo. Entonces, estas no son cosas nuevas, están en la palabra del Señor. Y esto de las guerras y esto de las pestes, esto es una de las señales que antecede a la segunda venida de Cristo. También está el problema del hambre, porque todo esto lo que ha generado es una decadencia en la economía. Fíjese cómo entonces los países se están empobreciendo. Esta última peste que ha venido sobre el mundo, lo que ha provocado a más de muerte es pobreza. ¿Qué decir del medio ambiente? Hay unos problemas ambientales, sobre todo en las grandes ciudades, terribles, terribles. Puede ser que pase este problema de la peste que se está viviendo en el momento, pero se seguirá con el problema ambiental. Medellín es una de las ciudades más contaminadas del mundo. México es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Hong Kong, en China, es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y así en cada país, en cada continente, en cada lugar, hay una cantidad de ciudades, una cantidad de problemas ambientales serios, serios. Entonces ahora usamos tapabocas por el problema de la peste, pero después hay que seguir usándolo por el problema del medio ambiente. El mundo tiene unos problemas muy graves, tiene unos problemas realmente muy, muy serios. Y en este momento no ha habido todavía solución a los problemas que el mundo está enfrentando. El mundo está sufriendo por las opresiones que ejercen los gobiernos, la explotación que ejercen los gobiernos a nivel mundial. Y todo esto, ¿a dónde va a desembocar? Esto desembocará al final en lo que se llama la Tercera Guerra Mundial, que será al final de la Gran Tribulación. Por eso Cristo dijo, y esto no es el fin del mundo. O sea, lo que está viviendo ahora el mundo no es el fin del mundo. Porque muchas personas, aún cristianos, han estado preocupados. Hermano, ante esto del COVID, esto de esta coronavirus, esto de esta peste, hermanos. Entonces, ¿qué? Ya nos llegó el fin del mundo, hermano. Entonces ya el mundo se va a acabar. No, no es el fin del mundo todavía. Es apenas principio de dolores. Y si el principio de dolores es tan doloroso, si el principio de dolores es tan terrible, entonces ¿cómo será el parto? El parto va a ser más doloroso todavía. ¿Qué es el parto? Es la gran tribulación. ¿Qué es el parto? Es lo que sigue a la gran tribulación o cómo termina la gran tribulación en la Tercera Guerra Mundial, que será la más devastadora, será la más terrible, será la más destructiva de todos los tiempos. Las potencias del mundo aliadas con el anticristo sacarán todo su armamento, armamento de última generación, armamento de tecnología de punta, armas nucleares, armas biológicas, las más sofisticadas, las más letales, las más dañinas que ustedes se alcancen a imaginar. Es una cosa terrible. Para ese tiempo la iglesia de Cristo ya no estará aquí en la tierra. Por eso, mis hermanos, hay que consagrarnos, hay que buscar al Señor en oración. Por eso hay que perseverar en el camino del Evangelio. Por eso hay que luchar por permanecer en la gracia de nuestro Cristo Jesús. Porque lo que viene sobre el mundo es indecible. Después de la primera venida de Cristo al mundo,
En el mundo han habido guerras, se han experimentado las guerras terribles, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial. Pero la más terrible será la Tercera Guerra Mundial, que en la Biblia se llama la batalla del Dios Todopoderoso o la batalla de Armagedón. Porque será tan terrible que el único que podrá salvar a Israel y a Jerusalén es nuestro Cristo de poder. El poderoso en batalla. Aleluya. Como dice el Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. En el tema político, entonces hay que hablar de la reconstrucción de Jerusalén, que es a lo que hace referencia el Salmo 147, verso 2 al 3, cuando dice que el Señor edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuándo va a hacer eso? Eso va a ser en la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor cumpla las promesas a ese pueblo, todo lo que Él le prometió a ese pueblo, Él lo va a cumplir. Entonces Israel será restaurado. El pueblo de Israel será restaurado. Y eso dará paso a lo que será el reino milenial, el reino de Cristo de 1000 años sobre la tierra. El regreso de Israel a su tierra. Mire, Mateo 24, verso 32 y 33 tiene que ver con lo que acabamos de leer en el Salmo 147. Dice, de la higuera aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Gloria al Señor. Entonces el Señor habló aquí acerca de Israel usando una figura de un árbol. En la Biblia hay 4 árboles que representan a Israel. 4 árboles. Número 1, la zarza. Número 2, el olivo. Número 3, la higuera. Y número 4, la vid. Esos 4 árboles son una representación de Israel. Si hablamos de Israel como zarza, ¿qué fue lo que vio Moisés? Una zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ese era Israel en su momento sufriendo bajo el imperio egipcio. Como Faraón ordenó destruir ese pueblo. Ordenó que quedaran esclavos, que mataran a los niños, a los varones, para que el pueblo no creciera. Fue algo raro. El pueblo, entre más los afligían, entre más los mataban, más se reproducían, más crecía. Una cosa misteriosa. Y entonces, a través de todos los tiempos, Israel es la zarza que ha estado ardiendo, o sea, ha estado sufriendo, ha estado bajo juicios, lo han querido exterminar del mundo, exterminar del mapa, pero no lo han podido borrar. Hasta el día de hoy existe Israel. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios a ese pueblo lo protege. El Señor se acuerda de Abraham, de Isaac, de Jacob, se acuerda del pacto que hizo con ellos.
Entonces, desde el 14 de mayo de 1948, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, declaró a Israel Estado o nación independiente. Y desde ese día, desde 1948 hasta el día de hoy, gente de Israel regresa a su tierra, gente que ha estado esparcida en los cuatro ángulos de la tierra, gente que ha estado regada por todo el mundo de Israel debido a las invasiones que Israel ha sufrido, a las dispersiones que ha sufrido. Pero el Señor, en su misericordia, ha ido recogiendo ese pueblo. Jerusalén vino a ser capital de nuevo el 14 de mayo de 1948. O sea que en el mes pasado, Israel estaba cumpliendo 72 años de haber sido declarada nación o estado independiente. Quiere decir que ahí se cumplió esa profecía de la que habló Cristo. Ya se habló. Israel es la higuera a la cual el Señor va a restaurar en la tierra de Israel. Israel es ese pueblo, es esa higuera. Eso es. Hay una cantidad de promesas y de profecías. Por ejemplo, en Ezequiel 36 hay una profecía, verso 33, con relación a la restauración de Israel. En el libro de Ezequiel 36, verso 33, mire lo que se dice acerca de la nación de Israel. Dice así la palabra del Señor: así ha dicho Dios el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Gloria al Señor. Hoy en día a Israel en el desierto, porque Israel tiene alto porcentaje de su tierra es un desierto. Pero vaya y vea usted que Israel está produciendo una cantidad de frutos agrícolas de una manera impresionante. Los cítricos que produce Israel es impresionante. Han hecho producir el desierto. El desierto de Israel ahora es cultivable. Y todo eso obedece a lo que el Señor habló a través de los profetas. Cantares capítulo 2, verso 10 al 13. Entonces dice así: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces, fíjense bien que la higuera, la vid y el olivo son árboles que prefiguran a Israel en su restauración. En su restauración. La zarza prefigura a Israel en su sufrimiento. En su sufrimiento. Aún el olivo. Porque Pablo habla de Cristo como el buen olivo, de donde se desgajaron algunas ramas para injertar al olivo silvestre que somos nosotros los gentiles. Pero al final, ¿qué va a hacer el Señor? Va a volver a injertar a los de Israel para que así la misericordia del Señor sea para todos, tanto para judíos como para gentiles, tanto para gentiles como para judíos, pues como todos están bajo el juicio de Dios,
y todos están bajo pecado y todos han sido desobedientes, al final el Señor tendrá misericordia de todos. Gloria al Señor. Hay algo que el Señor mencionó con relación a la abominación desoladora en el tercer templo en Jerusalén. Esto como una señal que antecede a la segunda venida de Cristo. Y la abominación desoladora va a ocurrir durante el tiempo de el reino del anticristo. Dice Mateo 24, verso 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál es la abominación desoladora? ¿Qué es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y de la que habló Cristo también? Entonces, en los días de Daniel, a él le fue dado profetizar sobre la abominación desoladora. Un rey malvado llamado Antíoco Epífanes dio cumplimiento en primera instancia a la profecía de Daniel, a la abominación desoladora. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Profanó el santuario del Señor. Él hizo cosas muy malas en Jerusalén. La propuesta de Antíoco Epífanes era que los judíos dejaran de un lado la ley de Moisés, que los judíos dejaran de adorar al Dios de Israel y que los judíos se hicieran griegos. Eso se llama helenizar. Helenizar. La forma como el imperio griego conquistó el mundo fue helenizando. O sea, no los vamos a matar si ustedes se vuelven griegos como nosotros. Si no se vuelven griegos, entonces sí los matamos. Esa era la técnica de conquistar el mundo conocido en los días del imperio griego. Entonces a Jerusalén llegó Antíoco Epífanes. Esto que les estoy diciendo está en la Biblia, en los libros apócrifos de primero y segundo de Macabeos. Ahí ustedes van a corroborar esto que les estoy contando. Antíoco Epífanes llegó a Jerusalén y ordenó quemar todos los libros de la ley, las copias de la ley, manuscritos de la ley de Moisés. Cuando no se sometían entonces al imperio griego, ordenó rajar a las mujeres embarazadas. Ordenó matar a los ancianos. Esclavizó a los jóvenes. En el templo de Dios donde se adoraba a Dios, ordenó poner una imagen del dios Zeus, llamada Zeus olímpico. Y ordenó que en el altar del sacrificio, donde se ofrecían sacrificios a Dios, se ofreciera el sacrificio de un animal inmundo, un cerdo. Entonces, con eso él profanó el santuario de Dios. Eso es la abominación desoladora. Antíoco Epífanes es una figura del anticristo, es un prototipo del anticristo. De hecho, Epífanes quiere decir manifestación de Dios, porque Antíoco Epífanes se creía y se autoproclamaba Dios, se autodivinizó o deificó. ¿Cuál será la abominación desoladora en los días del reino del anticristo? Eso lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios y será adorado como Dios. Esa es la abominación desoladora. Cuando él
se ponga allí en el templo de Dios para que lo adoren como Dios, entonces Israel va a reconocer que ese no era el Mesías de ellos. Y ahí es donde comenzará la persecución más encarnizada contra Israel, contra Jerusalén, con todos los que son de ese pueblo. Hay una confederación de naciones aliadas con el anticristo que van a atacar a Israel. Eso usted lo puede leer en los capítulos de Ezequiel 38 y 39. Es la confederación rusa, Gog y Magog, junto con los árabes, aliados para destruir a Israel. Y el Señor habló de esto cuando dijo: habrán guerras y rumores de guerra. No lo dijo tanto en un sentido general, aunque tiene su aplicación en un sentido general. En Colombia han habido guerras. Y en otras partes del mundo han habido guerras. Pero cuando él habló de guerras y rumores de guerra, el epicentro es Israel. Ese es el epicentro. Léase Ezequiel 38 y Ezequiel 39, esos dos capítulos. Ahí aparece la confederación rusa, Gog y Magog, naciones aliadas con el anticristo, enemigos de Israel. Están todos los árabes, están todo lo que son los pueblos cananeos, entre ellos están los filisteos, que hasta el día de hoy son un problema para el pueblo de Israel. Ahí están los filisteos. Y si lee Apocalipsis capítulo 16, vamos a leer este pasaje. Apocalipsis capítulo 16. Entonces se habla de los reyes de Oriente. Israel en el tiempo de la gran tribulación va a tener muchos enemigos. Muchos son muchos. Muchos. Entonces dice aquí Apocalipsis capítulo 16 y el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Reyes del oriente. Entonces ahí está Japón, ahí está China, ahí están las Coreas, ahí está Mongolia, reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué batalla es esa? Armagedón. Eso es. Entonces, eso es una señal que antecede la segunda venida de Cristo. Entonces, para que entendamos bien esto, hay señales que anteceden la segunda venida de Cristo antes del arrebatamiento de la iglesia, y hay señales que anteceden a la segunda venida de Cristo después del arrebatamiento de la iglesia. Todo esto para mostrarnos que el evento más próximo a ocurrir en el programa de Dios, pues es el arrebatamiento de la iglesia, porque si para la segunda venida de Cristo las señales ya están cumplidas, en su gran mayoría, entonces para el arrebatamiento de la iglesia mucho más están cumplidos, por decirlo así, en los días o el momento en que el Señor va a arrebatar su iglesia. Eso es, que el Señor va a llevar su iglesia. Entonces ahí está el aspecto político. Ahora veamos señales que anteceden la segunda venida de Cristo en el aspecto natural. Aspecto natural o ambiental. Mateo 24, versos 7 al 8 dice Cristo: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Entonces ya les mencionaba todos algunas enfermedades, pestes que han surgido. El SIDA, el ébola, el antrax, el cáncer, la tuberculosis, entre otras pestes que son incurables. Que ahí las han ido tratando con pañitos de agua tibia, pero que eso es incurables. El hambre está azotando el mundo entero de una manera terrible. Hay países en los que se comen a los seres humanos, se comen unos a otros. Hoy estamos nosotros aquí, que maravilloso, que Dios les bendiga, que felicitaciones, que feliz día del Padre, que les hagan un buen almuerzo, que la pasen muy bien con sus hijos, con sus familias, y es verdad, lo deseamos de corazón, y gracias a Dios por esto. Pero hay países en el oriente, hay países donde los padres y madres matan a sus hijos para comérselos. Usted puede acceder a esos videos en internet si desea enterarse. Hay lugares en Oriente donde se va a un restaurante y entonces se pide un feto, un bebé asado, como comer aquí en Colombia pollo, como ir a Cocorico, como ir a Frisbee. Y allá le presentan en una bandeja un bebé, un feto asado. Y la gente comienza a comérselos. Comienza a comérselos. Es una cosa muy, muy triste realmente. Desastres naturales por todo el mundo. Que terremotos, que tornados, que tsunamis, que huracanes, que inundaciones. Y no sé, en días pasados a todos los huracanes les ponían nombre de mujer. Yo no sé por qué. Que el huracán Sandy, que afectó a más de 6 millones de personas en el norte de América. Que el huracán Cindy, que el huracán Camila, que el huracán Vilma, que el huracán Katrina. Tan raro, hombre. Nombres de mujeres para todos esos huracanes. Como cosas raras, ¿cierto? Bueno, los tsunamis, maremotos, sequías, incendios forestales. Nada más el año pasado, estábamos terminando el año con ese incendio tan terrible del Amazonas. ¿Y qué me dice del de Australia? Un desastre natural. A veces generado por el mismo hombre. O casi siempre generado por el mismo hombre. Inundaciones. El clima descontrolado. Está el calentamiento global. Los deslizamientos. Está el tema de las erosiones. Está el tema de las erupciones volcánicas, los meteoritos, los asteroides. Y todo eso está escrito en la Biblia. Cristo habló de terremotos en diferentes lugares. Terremotos que en menos de 1 o 2 minutos han matado miles de personas. Una cosa tremenda, tremenda. Todo esto está en la palabra del Señor. Todo esto lo dijo Cristo. El derretimiento de los polos, polo norte, polo sur. Hay una gran preocupación a nivel mundial por los científicos, por los gobernantes del mundo. Si el calentamiento global sigue a escala como va, muy pronto ciudades que están en las costas quedarán inundadas. Van prácticamente a desaparecer. Mire lo que dijo Cristo con relación al aspecto natural. Lucas 21, verso 25 al 27.
Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, cuando ocurra todo eso, que son señales que anteceden la segunda venida de Cristo, mire lo que dijo Cristo, Lucas 21:27. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahí propiamente es la segunda venida de Cristo. Ahí está, la segunda venida de Cristo. Todo esto son señales que anteceden la segunda venida de Cristo, donde hay una cantidad de situaciones que pueden traducirse como fenómenos naturales. Algunos los traducen así, llámelo fenómenos naturales. Otros lo llaman como unas consecuencias de los seres espirituales que están siendo derrotados. Acuérdese de la batalla que va a haber en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y entonces, claro, todo eso va a tener una repercusión en el cosmos. Todo eso. Ahora, Cristo habló también de señales que anteceden la segunda venida de Cristo en el aspecto social. Mateo 24, verso 12, dijo Cristo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Diga eso. Enfriamiento del amor. ¿Qué señal antecede a la segunda venida de Cristo? El enfriamiento del amor. Entonces, a causa del enfriamiento del amor, a causa del desamor, encontramos esposos que matan a sus esposas, esposas que matan a sus esposos, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. En sus corazones reina el odio, el resentimiento, la amargura, la maldad, porque el amor se les ha enfriado, se les ha terminado. Es terrible. Qué falta de amor, qué desamor que un padre de familia, y hoy que es Día del Padre, que un padre de familia viole a su propio hijo, mate a su propio hijo. Que un padre de familia viole a su propia hija, su niña de meses o de escasos años, y luego la mate. O un padrastro. Ahí esta semana no es un secreto que ya se da cadena perpetua a los violadores de niños. Cadena perpetua. Pero la cárcel no cambia el corazón del ser humano. El único que puede cambiar el corazón del ser humano se llama Jesús de Nazaret. Es Cristo con el poder de su palabra. Es Cristo con el poder de su Espíritu Santo que puede cambiar el corazón del ser humano. Nadie más lo puede cambiar. Solo Cristo el Señor. Por eso hay que predicar el Evangelio. Por eso hay que dar testimonio del Evangelio, para que haya un cambio. Si usted lee Isaías capítulo 1, vamos a leerlo. ¿Por qué ese asunto del enfriamiento del amor? La verdad que no es algo nuevo, eso está ya en la Escritura y eso es antiguo. Cristo lo profetizó, Cristo lo dijo.
Mire cómo dice Isaías capítulo 1, verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjese bien, se podría decir que esa es una radiografía de la mente, del corazón, del alma, del ser humano sin Cristo. Del ser humano sin arrepentirse, sin nacer de nuevo. Del ser humano con el amor frío. Cristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En pleno siglo XXI hay más maldad que en todas las épocas. Claro, porque al haber mayor número de población de gente, hay más quien practique el pecado. Hay más quien haga la maldad. A mayor población, más homosexuales, más lesbianas, más satánicos, más idólatras, más borrachos, más drogadictos, más atracadores, más asesinos, más ladrones, más de todos, más de todo. Eso es lo que se está viviendo ahora en este tiempo. De esto habló Cristo el Señor. Entonces, para que un padre de familia mate a un hijo, lo viole, tiene que estar muy enfermo. Para que un esposo mate a una esposa o una esposa mate a un esposo, tiene que estar muy enferma de la mente, del alma, de la cabeza. Claro, ahí lo dice la Biblia. La cárcel no va a solucionar esto. La pena de muerte no lo va a solucionar. El único que puede solucionar esto es Cristo. Si el ser humano permite que Cristo entre al corazón. Cuando Cristo entra al corazón, entonces hay un cambio. Cuando Cristo entra al corazón de un hombre, de una mujer, ahí se ocurre una transformación. Ahí esa persona puede nacer de nuevo. Ahí esa persona puede ser salva, puede ser rescatada. Pero mientras Cristo no entra al corazón del ser humano, o mientras el ser humano no permita a Cristo entrar, el ser humano estará más enfermo. El ser humano estará cada vez peor. El ser humano cada vez estará más perdido, más hundido en el pecado, en la maldad. Qué triste. Gracias al Señor por salvarnos. Gracias al Señor por rescatarnos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias al Señor por el Evangelio, por darnos vida eterna. Qué bueno es el Señor con nosotros. A Él sea la gloria. Mire lo que dijo Cristo. Según Lucas 21, verso 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Bueno, ya habíamos leído esto. Ahora miremos el aspecto social. El aspecto social. Señales en el aspecto social. Señales que anteceden la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 12. Ya hemos hablado del enfriamiento del amor. El verso 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo
y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Eso es. Entonces mire este asunto. El Señor, como señal que antecede su segunda venida, habló de los días de Noé. ¿Qué estaba haciendo la gente en los días de Noé? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban dándose en casamiento. Ahora, allí casándose y dándose en casamiento no quiere decir que sea malo casarse. No, entonces yo no voy a casar, dirán algunos. No. Allí se habla de un degeneramiento, de un adulterio, de una cantidad de divorcios. ¿En qué está el mundo ahora? Están esperando que pase la pandemia y los atiendan en las notarías para irse a divorciar. Porque ya no se soporta más. Porque ya ese matrimonio se acabó. Ya no hay matrimonio. ¿En qué está el mundo ahora? En bebas, en comilonas, en francachelas. En eso está el mundo ahora. Basta con salir a la calle para darse cuenta lo que la gente hace. Dice que en cuarentena, que en confinamiento, y la gente hace unas parrandas, hace unas pachangas, donde hay baile, donde hay beba. Entonces la gente realmente no se está cuidando. Viene la peste y se va a llevar a quien se tenga que llevar. Entonces el mundo vive una degradación moral terrible. Pérdida de valores. Los valores y principios se han invertido. Hay un desenfreno completo, hay un libertinaje. Ahora cada quien hace lo que le da la gana. Es la situación en que se está viviendo. Como dijo el profeta Isaías, capítulo 5, verso 20 y 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esa es la situación que está viviendo ahora. El Señor también dijo esto según Lucas capítulo 17, verso 24 al 30. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían el día sin IVA, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Les acabamos de pasar lo que el mundo llama, o aquí en Colombia llaman, el día sin IVA, que para algunos de seguro se ha convertido el día sin vida. Y el día sin vida ya no es con el 19% de descuento, el día sin vida es con un descuento más grande. Porque a esa persona
contagiada, seguramente no le restará mucho tiempo de vida. O sea, qué descuido. ¿Dónde quedó el cuidado de 3 meses de los que han estado en confinamiento? Todo por ir a comprar, todo por ir a vender, todo pensando nada más en lo material. Pero todo esto es un cumplimiento de lo que ya está en la palabra del Señor, de lo que ya dijo Cristo. Entonces, uno de los tantos pecados horripilantes y más generalizados en el mundo de hoy son los pecados de Sodoma y Gomorra: homosexualismo, lesbianismo, que hoy le parece al mundo contemporáneo que es normal. Pero eso no es normal. Eso es horripilante a los ojos de Dios. Es abominable ante los ojos del único Dios santo. Eso es. De tal manera que la segunda venida de Cristo está marcada por las cosas terribles que acompañarán su gran manifestación. Entonces ahí está, en el aspecto político, el aspecto social, el aspecto moral, el aspecto ambiental. Eso es. Y también está lo que es el aumento de la ciencia, porque Daniel habló de esto. Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso es. El aumento de la ciencia en estos días es avasallador. Esto es arrollador. La tecnología ha avanzado de una manera impresionante, pero también ha causado estragos en la vida de muchas personas. Hoy las personas se han vuelto más depravadas que nunca, porque es que todo está a tan solo un clic. Todo, la infidelidad, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, el satanismo, todo está tan solo a un clic. Todo eso. En las redes sociales, en los medios de telecomunicación. Porque el ser humano, en vez de usar la tecnología más para lo bueno, usa la tecnología más para lo malo. Es más, el ser humano no hace de la tecnología un siervo, sino al contrario, el ser humano se vuelve siervo de la tecnología, esclavo de la tecnología. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, en el que nos tocó vivir a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces ahí está el culto al cuerpo, que en todas sus formas ha ganado adeptos en todas partes del mundo, de todas las clases sociales, de todas las edades. Y detrás de todo eso, ¿quién está? El Satán, el espíritu del anticristo, para que cada día la gente se vaya al abismo de la perdición. Claro, como el Satán no tiene salvación, como los demonios no tienen salvación, como el anticristo no tiene salvación, porque no hay salvación para ellos. Entonces, ¿qué quieren ellos? Que también el ser humano se condene, se pierda con ellos. Eso es. Entonces, todo este avance que ha estado viviendo la ciencia, más para bien es para mal. Para mal. Los descubrimientos en cuanto a la genética han sido más para hacer lo malo que para hacer lo bueno. Entonces se habla ahora de seres humanos transgénicos, no transexuales, aunque eso también está muy mal.
sino transgénicos, seres humanos transgénicos. Es decir, con su genética, con su genoma alterado, modificado. Hay plantas, o sea, hay animales también, hay productos, hay alimentos transgénicos, modificados genéticamente. Y hay seres humanos transgénicos, modificados genéticamente. ¿Eso qué? Fruto del avance tecnológico, de la ciencia. La cantidad de inventos y de descubrimientos en todas las áreas, en la medicina, en la ingeniería, en la industria, en la educación, en las telecomunicaciones, en el transporte, en la astronomía, en la guerra, todo ese poderío siempre es para matar, para destruir al ser humano. El poder de destrucción ahora es asombroso y la ciencia sigue en aumento, en aumento. Usted compra hoy un celular que supuestamente es el último que salió, y cuando usted lo compra al mes sacan otro más avanzado. A los 2 meses, a los 3 meses sacan otro más avanzado. Entonces, todo esto es una muestra de que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Y si la segunda venida de Cristo está a las puertas, ¿cuánto más el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuál es el tiempo del fin? Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6 y verso 11. Aquí hay un asunto interesante. El tiempo del fin es ahora. ¿Del fin de qué? ¿Del fin del mundo? No, del fin del mundo no. Del fin de este sistema. Este sistema mundial que se vive ha colapsado ya. A este sistema mundial que se vive le queda muy poco tiempo. Mire, nosotros estamos en el tiempo del fin. ¿Del fin de qué? No del fin del mundo, del fin del siglo. Siglo allí no se refiere a 100 años. Siglo allí se refiere a lo que es el sistema mundial. Primero a los Corintios 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. Estamos viviendo el final del final. Eso es. Mire la injusticia social que se vive hoy. Cada vez los pobres son más pobres. Los ricos se vuelven más ricos, más poderosos. Ahora con esta peste que se vive a nivel mundial, la brecha que hay entre ricos y pobres ahora se hace más grande. Más grande. Eso es lo que pasa ahora. La brecha que hay entre ricos y pobres se hace más grande. Cada vez más los pobres. Cada vez más pobres. Y el rico cada vez más rico. Ahí está Santiago capítulo 5. Vamos a leerlo. Esto también se constituye en una señal que antecede la segunda venida de Cristo. Santiago capítulo 5, verso 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros,
y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, el rico, el gobernante, el poderoso ha hecho lo que le ha dado la gana con el pueblo, con los vulnerables, con los pobres. Pero pronto viene el Señor a juzgar todo esto. El pobre no tiene con qué hacer resistencia, no tiene con qué defenderse, pero el pobre tiene quien lo defienda. Viene Cristo Jesús, que es supremo juez, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es el Señor en su santa morada. Por eso Él va a establecer el reino de 1000 años sobre la tierra, para enseñarle al ser humano lo que es gobernar con verdadera justicia, para mostrarle al ser humano lo que es el verdadero gobierno. Ahora entonces veamos el aspecto espiritual. Ahí están las señales que anteceden a la segunda venida de Cristo. En el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto ambiental, y ahora viene el aspecto espiritual. Mire usted, Mateo 24, verso 4 al 5. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mire, cantidad de personajes han aparecido por el mundo diciendo: yo soy el Cristo. Pero han sido unos engañadores, unos falsos cristos. Recuerdo que siendo muy niño, a mi pueblo llegó un hombre haciendo artesanías con latas de gaseosa, latas de aluminio. Y a mí me fascinó eso. Y me lo llevé para mi casa. En mi casa mi mamá le dio posada, le dio comida. Y yo en esos días estaba simpatizando en el evangelio. Yo era un niño, un adolescente. Y le hablé algo del evangelio a ese personaje, a ese hombre, y ese hombre se rió. Y me fue diciendo: vea, yo soy Cristo, adóreme que yo soy Cristo. Y yo en mi ignorancia, en mi inocencia le decía: no, usted no es Cristo. Usted no es Cristo. Y él me decía: sí, yo soy Cristo, adóreme que yo soy Cristo. Entonces, anticristos han salido por el mundo, falsos cristos. Por eso los ministros del Señor, los líderes de la iglesia, debemos estar muy alerta y tener discernimiento de los espíritus para saber cuándo un profeta es de Dios y cuándo un profeta es un falso profeta, y así poder cuidar la iglesia del Señor. ¿Qué dice el apóstol Juan? Probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Cómo se pueden probar los espíritus? Con la palabra. Es con la palabra. Cuando a través de la palabra probamos los espíritus si son de Dios, entonces es que podemos descubrir quién habla de parte de Dios y quién no habla de parte de Dios. Puede ser que habla de parte del estómago, o puede ser que habla de parte del Satán. Mire, verso 23 al 26. Estamos leyendo Mateo 24. Mateo 24, verso 23, 26. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán. Oiga esto, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Falsos profetas han salido por el mundo, así está lleno el mundo de falsos cristos, está lleno el mundo de falsos profetas. Todo esto está cumplido ya, todo esto está cumplido ya. Por todas partes se ven falsas doctrinas, doctrinas hablando cosas aberrantes, horripilantes, doctrinas hablando cosas torcidas. Por eso el creyente tiene que estar firme en la palabra, retener la sana doctrina, estar firmes en la verdad que el Señor nos ha revelado, que ya el Señor nos ha enseñado. ¿Qué dijo Cristo también? Por sus frutos los conoceréis. Mire, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 9. Estos son señales que anteceden la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hoy en el día del Padre, oiga. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, tontos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mire, Pablo habla de Janes y Jambres, que eran los brujos, los hechiceros del faraón, y resistieron a Moisés, diciendo que ellos también hacían milagros. Estos días alguien me preguntó, hermano, el Satán también hace milagros. También hace milagros, pero son falsos, son mentirosos. Abra el ojo, mi hermano, no se deje engañar. Pedro en el día de Pentecostés en su discurso dijo, sed salvos de esta perversa generación, porque esta perversa generación está destinada a la condenación. Está destinada a la perdición eterna. Pablo escribió a Timoteo y alertó. Hablando de esto, también son señales que anteceden a la segunda venida de Cristo. Mire de lo que lo alertó. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria al Señor. Entonces fíjense que habló de maestros que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. Y de gente que teniendo comezón de oír, o sea, que le rasca el oído por oír cosas raras, los van a seguir, los van a escuchar. El trabajo que tenemos los predicadores, los pastores, los ministros del Señor, los líderes en las iglesias, es un trabajo grande, de mucha responsabilidad, al apacentar la iglesia del Señor, al enseñar la sana doctrina. Dios mío, cómo han crecido las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas hoy crecen como la maleza, como la mala hierba. Usted no tiene que sembrar maleza. Ella va creciendo de por sí. Por toda parte hay falsas doctrinas. Las maquinaciones que hay detrás de las falsas doctrinas siempre es que el ser humano se pierda, que los que son salvos pierdan la salvación. Por eso somos llamados a predicar la verdad del evangelio, a vivir la verdad del evangelio, a predicarla bien, para que el que oiga nos oiga bien, y el que crea, crea bien, y viva bien y se salve. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué señal acontece o antecede a la segunda venida de Cristo? Mire usted, está el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia antecede a la segunda venida de Cristo. Tremenda señal. El mundo entero se va a tener que dar cuenta de esto. Así salgan con el chisme, con el cuento, diciendo, no, es que vinieron los extraterrestres y se lo llevaron. Hace rato están tratando de lavar el cerebro a la humanidad diciendo que hay extraterrestres, que vieron las naves, que aparecieron. Todo eso es preparando la mente del ser humano para que cuando el Señor arrebate la iglesia, entonces no reconozcan y no digan, es que era verdad lo que predicaban esos evangélicos, es que era verdad, fue que Cristo vino y se llevó la iglesia, los arrebató, era verdad que los que vivían en santidad, en obediencia, el Señor se los iba a llevar. No quieren reconocer eso, más bien van a decir, miren que sí es verdad el tema de los extraterrestres, vino una gran nave y se los llevó, se llevó una cantidad de gente, los extraterrestres secuestraron la gente, se los llevaron. No hay tales extraterrestres. Es que Cristo viene a llevar su iglesia. Gloria al Señor. Cristo viene a llevar su iglesia. Ahora, si a Cristo lo quieren llamar extraterrestre y a los ángeles que vienen con Cristo los quieren llamar extraterrestre, ya verán. Pero es Cristo el que viene a arrebatar su iglesia, su pueblo. Gloria al Señor. Y antes de que ocurra la segunda venida de Cristo, entonces está también la señal de las persecuciones de los creyentes, que eso sí ha estado en cumplimiento desde los días de Cristo. Cuando Cristo se fue al cielo y ordenó a los apóstoles predicar el evangelio, en los próximos días empezó la persecución. La iglesia ha sido perseguida estos 20 siglos. 20 siglos de persecución ha sufrido la iglesia. Mateo 24, verso 9 al 10 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso tiene que ver con Israel en la gran tribulación, pero dándole una aplicación a lo que ha sido la iglesia en el mundo, ha sido perseguida. El imperio romano ha perseguido la iglesia, la ha matado.
Hay algo que se llama Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Eso debiera de llamarse más bien la diabólica Inquisición, la perversa Inquisición, porque lo que les hicieron a nuestros hermanos que fueron antes de nosotros no tiene nombre. Las vejaciones, las humillaciones, la carnicería, la matanza que hicieron de nuestros hermanos por creer en el Cristo vivo, por creer que Cristo es el único Dios, son cosas indecibles. Ustedes las pueden investigar, ahí están, en internet, todo eso está ahí. Y entonces esto se constituye en una señal de lo que será o que antecederá a la segunda venida de Cristo. Y para ir cerrando este tema, esta meditación, de la palabra está lo que es la apostasía. La apostasía es otra señal que antecede la segunda venida de Cristo. ¿Qué es apostasía? Es renegar de la fe. Es volverse atrás para hablar mal del evangelio, mal de la palabra, para hablar mal de Dios, mal de sus ministros, mal de la iglesia. Entonces, eso se llama apostasía, gente que no aguanta la sana doctrina, que no recibe, ya lo leímos en 2 Timoteo capítulo 4, en 1 Timoteo capítulo 3, está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, apostasía, renegar de la fe, negar a Cristo, negar el evangelio. Eso es. Entonces, ahí está este asunto. Una señal que anteceda a la segunda venida de Cristo sería también la evangelización mundial. Porque el evangelio ahora está en los 4 ángulos de la tierra. Ya no hay nación a donde no haya llegado el evangelio. El evangelio está en todas las naciones, aún en las más cerradas, aún en los países árabes, aún en los países donde se practica el Islam, una falsa religión. Allí está el evangelio de Cristo. Aún allí está el evangelio de Cristo. Gracias al Señor que se ha proclamado el evangelio. Y qué decir ahora por todos estos medios virtuales, en plena era de las telecomunicaciones. El mensaje del evangelio ha llegado hasta lugares más cerrados. Gloria al Señor. Señal que antecede a la segunda venida de Cristo, la gran tribulación. Porque primero ocurre la gran tribulación y al final aparece el Cristo de la gloria, el Cristo de poder. Señal que antecede a la segunda venida de Cristo, los tiempos de los gentiles. Ese será un tema para hablar luego. Creo que podría ser nuestro próximo tema. Lo que es el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Son dos cosas diferentes. Pero le doy un adelanto. El tiempo de los gentiles es el tiempo de los gentiles enseñorearse del pueblo de Israel. Y la plenitud de los gentiles es que cuando el último gentil que el Señor tenga para ser salvo se salve, el Señor arrebatará su iglesia. Eso es. Y algo muy, muy triste con lo que tenemos que concluir esta meditación es, escuche bien, señales que anteceden a la segunda venida de Cristo. La tibieza espiritual de la iglesia. Ay, ¿cómo así, hermano? Sí, la tibieza espiritual de la iglesia. En Apocalipsis está el mensaje a las 7 iglesias, que si Dios quiere, eso lo vamos a meditar, lo vamos a estudiar también con la ayuda del Señor. El mensaje a las 7 iglesias, donde cada iglesia representa una etapa de la iglesia. Y resulta que la última etapa de la iglesia es una etapa de frialdad. Qué triste tener que decirlo, pero ahí está en la Biblia, no me lo invento yo, está en la Biblia. Apocalipsis 3, verso 15 al 16.
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso tiene que ver con el ecumenismo mundial, donde han querido que la iglesia del Señor esté metida, pero la iglesia del Señor no ha estado en esas reuniones, no ha estado allí. En el ecumenismo mundial hay una silla que siempre ha estado vacía y es la silla de la iglesia del nombre de Jesús. Ahí no ha estado, no ha estado. Que la iglesia no puede contaminarse con eso. Pero cuando Cristo arrebate su iglesia, será un momento de frialdad, de tibieza. Será un momento donde la gente está más engreída que nunca. Y Cristo ya nos advirtió de esto. Hay que luchar para que nuestros corazones no se carguen de glotonería, no se carguen de embriaguez. Y embriaguez no solamente es borrachera de licor. Hay otras cosas que emborrachan al ser humano. La pornografía, los juegos del azar, las vanidades, todo lo que tiene que ver con el sexo ilícito. Cuando el ser humano pierde su mirada de Cristo, o el creyente pierde su mirada de Cristo y se enfoca en otra cosa, corre el grave riesgo de en un momento de eso venir Cristo y perdido para siempre. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos concluir en esta meditación? Lo que dijo Cristo, Mateo 24, versos 35 al 39. Pero el día del día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo será la segunda venida de Cristo, menos cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Vino el diluvio y se lo llevó a todos. Fuego cayó de los cielos sobre Sodoma y Gomorra y se lo llevó a todos. Entonces así será también entonces esto. Señal que antecede a la segunda venida de Cristo, la manifestación del hombre de pecado. Cuando se manifieste el hombre de pecado, la iglesia ya no estará aquí. Hermanos, perseveremos en el Evangelio. Que el Señor nos ayude, nos dé fortaleza, nos dé sabiduría. Ya estamos advertidos de todas estas cosas. Lo estamos viviendo y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces, hermanos, a esperar el arrebatamiento de la iglesia, a consagrarnos. Esto, el mundo no tiene solución, el mundo ya no tiene remedio, el mundo no va a mejorar. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar. El futuro para nosotros los cristianos no está en este mundo, el futuro para nosotros está en Cristo. En Cristo nos espera un futuro glorioso, llevándonos Cristo con Él, estando con Él en el cielo nuevo, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén para siempre. Oremos al Señor, démosle gracias a Él. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres bueno, grande, todopoderoso, digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, Señor Jesús, por todas estas cosas que tú nos enseñas. Todas estas cosas tan lindas, tan importantes. Ayúdanos a atesorarlas en el corazón. Ayúdanos a esperar el pronto arrebatamiento de tu iglesia. Quita, Señor, de nuestros corazones toda glotonería. Quita de nuestros corazones todo pecado, todo engreimiento. Ayúdanos a estar alerta, a estar vigilantes para irnos contigo en el arrebatamiento. Gracias por hacernos entender todas estas cosas. Oh, guarda tu iglesia aquí en Versalles, en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en el mundo entero. Protege tu iglesia.
Ayúdanos a los pastores a seguir predicando esta palabra de verdad. Que tu iglesia se santifique más, se consagre más, obedezca más, para estar contigo en tu gloria eterna. Salva a los amigos, las últimas personas que quieres salvar, para la gloria de tu santo nombre, Jesús. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga. Los amo de corazón.